Hola. Ujú.
Bueno, muy buenas noches. A ver si por allí me confirman que me escuchan bien. Veo que está Romina y están ingresando allí varios miembros de la sociedad. Digo que me confirmen si me escuchan. ¿Me escuchás por ahí, Romina? Sí. Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Realmente es un honor tener la responsabilidad de abrir esta actividad justamente en el día del aniversario de nuestra sociedad, el 6º aniversario de esta Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, que el 22 de julio de 2014, por allá por la mañana, recuerdo en el Radisson Victoria Plaza Hotel, nos dimos cita un grupo de personas a quienes convocamos e invitamos para presentarles lo que era esta iniciativa en la cual veníamos trabajando hace ya bastante tiempo atrás y que pudimos materializarla en aquel 22 de julio. Claramente han pasado muchísimas cosas y es muy difícil en pocos minutos poder hacer un raconto de lo que ha sido la intensa labor, los resultados y cómo ha ido creciendo este ámbito de profesionales de recursos humanos. Pero déjenme decirles que creo que ustedes coincidirán conmigo, es que precisamente en este año, y en particular en estos últimos meses, han sido tal vez los meses más desafiantes, tanto para ustedes como para las organizaciones, para su equipo de trabajo, para sus familias y también para nosotros, porque nos parecía absolutamente imprescindible no solamente poder mantener a un ámbito sin fines de lucro de pie, que no era un desafío menor, sino también que ustedes pudieran sentirlo cerca, que pudieran sentir que el ámbito principal, el mayor ámbito de recursos humanos de Uruguay, estaba trabajando, estaba generando valor, seguía aportando y seguía tratando, aún en el medio de una emergencia sanitaria con un montón de complicaciones que a todos nos vinieron de un día para el otro, ver la manera cómo podíamos seguir estando juntos. Así que estamos muy felices hoy de estar acá. Lamentablemente este tipo de aniversarios los hemos celebrado, y le cuento a Romina, siempre de manera presencial. Este es el primer año que lo hacemos de forma virtual. No faltará oportunidad para podernos reunir. Dispusimos ya hace algunos meses que las actividades presenciales en Uruguay lentamente se van habilitando y van a comenzar en agosto, por lo cual nuestro aniversario quedó allí fuera de ese rango. Así que bueno, nada, simplemente agradecerles a los que hoy están aquí, agradecerles a quienes en su momento acompañaron esa iniciativa cuando Leticia Viva tomó contacto con cada uno de los 50 miembros que después fueron los fundadores y quienes apalancaron esa iniciativa de la sociedad, y también a los 1.518 personas que hoy forman parte de este ámbito, que confían en la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y que nos ratifica como el mayor ámbito de gestión humana de Uruguay. Así que nuestro eterno y sincero agradecimiento en el nombre de todos, de quienes formaron parte de las comisiones de trabajo en el pasado, de quienes forman hoy, de los coordinadores de las diferentes comisiones, de todos quienes hacemos de esta sociedad un ámbito que agregue valor a la gestión de personas. Hoy en particular, y ya para dar paso a nuestra conferencia, en la cual tenemos una invitada muy especial, a quien agradecemos
mucho que nos esté acompañando en este día tan especial. Quiero comentarles de que esta idea que surgió de parte de Romina y de su equipo en la Argentina fue especialmente propicia, porque nosotros venimos trabajando desde la sociedad en una iniciativa que muchos de ustedes ya conocerán, que se llama Uruguay Valora, iniciativa de sello inclusivo en lo que tiene que ver a las organizaciones que incluyen personas con discapacidad. Este también ha sido un proyecto que abrazamos ya hace muchos meses, que logramos cristalizar en el medio de la emergencia sanitaria, logramos lanzarlo por allí por el mes de marzo o abril, y hoy ya está transitando la etapa de postulación de las diferentes organizaciones públicas y privadas. Es por eso que en este minuto nada más quiero invitarlos a que puedan sumarse a esta iniciativa. Es un sello inclusivo para organizaciones que trabajan en temas de discapacidad, que incluyen personas discapacitadas en su nómina de colaboradores. Toda la información, porque las bases ya están publicadas, el periodo de postulaciones está abierto hasta el 31 de agosto, hay un jurado integrado por destacados profesionales y por gente muy vinculada al tema de la discapacidad aquí en Uruguay, como representantes de la Asociación Civil El Palomar, como representantes de la Asociación Down del Uruguay, como un representante por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y un representante por el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Ese va a ser de alguna forma el jurado que va a evaluar esa postulación de cada una de vuestras organizaciones y que el próximo mes de diciembre, en la primera semana, en la Semana de la Discapacidad, vamos a estar entregando por primera vez en Uruguay ese sello inclusivo para las organizaciones que tendrá una validez de 2 años. Postularse es un proceso muy simple, obviamente es un formulario en línea que le lleva entre 15 y 20 minutos no más por allí responder, adjuntar una serie de información que se les pide y desde ya que estamos a disposición para cualquier duda y los invitamos a que puedan sumarse porque nos parecía muy importante y creo que quienes nos acompañan en esta iniciativa también, que Uruguay pudiera empezar a reconocer a aquellas organizaciones, tanto públicas como privadas, que vienen trabajando en temas de discapacidad, que vienen generando políticas de inclusión y que lo hacen de manera responsable, de manera sostenida, de manera permanente y como parte realmente de una política laboral. Así que los invitamos, la web es www.uruguayvalora.org.uy www.uruguayvalora.org.uy. Dicho esto, contarles de que Romina hoy, precisamente, y por eso decía, nos va a estar hablando de diversidad e inclusión en el ámbito laboral. Por eso nos pareció una propuesta más que propicia en el marco de esta iniciativa que venimos llevando a cabo. Brevemente, decirles que Romina es argentina, es licenciada en Administración de Recursos Humanos en la Universidad de El Salvador, es docente universitaria en grado y maestría en la Universidad de Buenos Aires, en la UADE, de la Universidad Torcuato Di Tella, y entre otras materias dicta gestión de la diversidad para la carrera de Recursos Humanos. También tiene una maestría en teología, es coach ontológico, tiene una maestría en sociología y una diplomatura en metodologías ágiles de proyectos y productos. Por tanto, creo que con este currículum tiene sobradas credenciales para acompañarnos en la noche de hoy. Le doy la bienvenida a Romina Bahrein y, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por compartir este espacio. La verdad que, en primer lugar, felicitar a la asociación por su aniversario y, por otro lado, realmente me encantan este tipo de iniciativas que tienen. Considero que quienes de alguna manera elegimos, ¿no?, el camino de la gestión de las personas, buscamos, o entiendo que ese es uno de los motivos por el cual elegimos este camino, transformar las realidades laborales, ¿no? Y cuando las asociaciones profesionales con acciones concretas materializan esta transformación, ¿no?, y este reconocimiento a las empresas que lo están haciendo, me parece que es una de, digamos, de las características de las acciones que más necesitamos hoy como sociedad para lograr un cambio tangible. Así que realmente un reconocimiento para ustedes por esta iniciativa y un aplauso. Bueno, yo voy a compartir una presentación. La idea es poder plantearles algunas distinciones, ¿sí? Arrancando en líneas generales por lo que es la diversidad en sí, y después profundizar un poco más lo que tiene que ver con lo que es la discapacidad.
Por supuesto, todas las preguntas, los comentarios que ustedes quieran hacer, desde ya abierta, pueden escribirlos en el chat y luego de la exposición, o como Leticia considere mejor, los voy a ir respondiendo, ¿sí? Y bueno, en primer lugar, me gustaría arrancar diciéndoles que cuando yo estudié la carrera, yo me formé, en primer lugar, en recursos humanos, no tuve ninguna materia al respecto sobre temas de diversidad, ¿no? Ni siquiera estaba planteado como un desafío para la gestión de las personas en las organizaciones. Y ha sido muy notorio como en los últimos años es un tema que se ha puesto en la agenda de las organizaciones. Cuando hoy navegamos las redes sociales o miramos los medios de comunicación, empieza, ¿no?, a estar presente, digamos, publicidades o notas periodísticas de distintas compañías que empiezan a trabajar estas temáticas, digamos, relacionadas con la diversidad. Y, por ejemplo, en la universidad que estoy aquí en Argentina, se ha incorporado esta materia hace 3 años, y hoy en día es la única universidad que tiene una materia para los profesionales de recursos humanos en la temática, ¿no? Entonces esto ya está empezando a marcar un precedente en todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, y sin lugar a dudas es uno de los tantos desafíos que tenemos dentro del área de gestión de talento, de recursos humanos. Es un desafío actual y es un desafío a futuro, ¿no? Y en cada región, vamos a decir, en cada país, hay como una necesidad bien explícita respecto de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, lo primero que me surge es preguntarnos, ¿no?, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Porque vamos a decir que es un concepto paraguas, ¿no? Es un concepto amplio, abarcativo. Entonces, en primer lugar, tener en claro que cuando hablamos de diversidad, estamos haciendo referencia a aquellos otros que han sido invisibilizados, ¿no?, que fueron escondidos, que fueron apartados, y que de alguna manera, en los últimos años, como sociedad, hemos decidido deconstruirlos, ¿no? Entonces, lo interesante también para plantear políticas de diversidad e inclusión en una compañía es que tengamos en primer lugar presente que meternos con diversidad e inclusión es meternos con las creencias, con los supuestos, con los modelos mentales, con los paradigmas de las personas, y que son temas que requieren de mucha sensibilidad. Hay algunas compañías que quizás implementan algunas políticas de diversidad un poco forzadas en función de su marca empleadora, ¿no?, del deber ser, de lo que hay que hacer. Bueno, bienvenido sea, yo lo celebro, ¿no?, porque es una forma de abrir camino. Pero tengamos presente que son temas sensibles que afectan a las personas de distinta manera, con lo cual hay que ser como muy cuidadosos al momento de implementar políticas de diversidad e inclusión. No hacer el típico copy-paste, ¿no? Es decir, bueno, si tal empresa que es de mi competencia o tal empresa que es una empresa reconocida en el mercado implementó tal práctica, bueno, hagámoslo nosotros también. Parece que es importante identificar, bueno, cuál es nuestro objetivo en diversidad, cuál es nuestra necesidad en diversidad, cuáles un poco las opiniones o los modelos mentales que tienen nuestros equipos de trabajo, y en función de ello empezar a generar un plan, ¿no?, para realmente lograr una política que sea exitosa, ¿no? Y entonces cuando hablamos de diversidad, hablamos de este paraguas que involucra lo que es discapacidad, desde ya, pero que también cuando hablamos de diversidad hablamos de mujeres, hablamos de inmigrantes, hablamos del colectivo LGTBQI+, hablamos de los adultos mayores, hablamos de personas en situación de calle, hablamos de personas que fueron privadas de su libertad y que quieren reinsertarse socialmente, hablamos de etnias, hablamos de razas. Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de un conjunto complejo de algunos otros que han sido invisibilizados. Entonces, es interesante para pensar estos temas en las realidades de nuestras organizaciones, detenernos a reflexionar sobre algunos conceptos que yo considero fundamentales, que nos van a permitir pensar en la práctica cómo lograr una política dentro de mi propia organización, dentro de las características de mi propio negocio.
En particular, cuando hablamos de discapacidad específicamente, vamos a decir que la discapacidad, que es parte de la diversidad, encierra a su vez una diversidad importante, ¿no? Porque hablar de discapacidad no remite a un único tipo, ¿no?, de minusvalía, sino que hay múltiples tipos de discapacidades. Entonces, también es entender que en función de cómo sea esa discapacidad, va a ser el tratamiento a nivel de empleabilidad que va a tener esa persona, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que nace con una discapacidad que una persona que desarrolla una discapacidad, digamos, con el correr de la vida, ¿no? Pero también pensemos que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un espejo en el que muchas veces como sociedad nos cuesta mirarnos, porque la discapacidad, si bien puede ser una condición con la cual nacemos, también vamos a decir que es una condición que cualquiera de nosotros puede adquirir. Cualquiera de nosotros, los que estamos acá presentes, en algún momento de nuestra vida podemos adquirir una discapacidad, ¿no? Entonces, es un espejo en el que nos miramos y que muchas veces en el inconsciente colectivo, como sociedades, decidimos poner la mirada hacia otro lugar, ¿no? Es decir, no afrontar esta realidad en la cual no estamos exentos, sino al contrario, ¿no?, de la cual podemos ser parte. Entonces, en primer lugar, me parece que esta es la primera reflexión que me gustaría que trabajemos. La discapacidad no nos excluye, no estamos ajenos, sino que podemos ser parte de este colectivo que ha sido invisibilizado durante mucho tiempo. Muchas veces cuando se habla de discapacidad, se suele hacer referencia a este concepto de capacidades diferentes, ¿no? Entonces hablamos de personas con capacidades diferentes. Y entonces la pregunta que les quiero hacer es, ¿diferentes a quién?, ¿no? Y esto tiene que ver con la educación. Así como comencé diciéndoles que cuando yo arranqué la carrera, no tuve ningún tipo de materia que me forme al respecto, digamos que me fui formando en temas de diversidad en función de la experiencia, del trabajo, del voluntariado social, de diferentes disciplinas, porque también la diversidad está atravesada por un conjunto de diferentes disciplinas. Es imposible pensar en implementar diversidad en una organización si no tenemos una mirada multidisciplinaria, ¿sí? Pero fui también como aprendiendo por ensayo y error, ¿no? Entonces, uno en esa falta de educación que tiene sobre algunos temas, empieza a copiar y a repetir, a reproducir conceptos que por ahí escucha, ¿no? Entonces, en algún punto en mi vida me pasó de repetir o de replicar esta idea de personas con capacidades diferentes. Y si miramos una de las últimas convenciones que se hizo sobre discapacidad, las personas con discapacidad acordaron justamente que se las llame, se las nombre como personas con discapacidad, ¿no? Entonces, las capacidades que tienen no son diferentes a nadie, ¿no? Capacidad diferente tiene Superman, que puede volar, ¿no? Pero una persona con discapacidad tiene una capacidad igual que la mía, que en algún punto está deteriorada o atrofiada. Entonces, es importante empezar a esto, ¿no?, a conceptualizar, a tener ideas claras para luego poder habilitar campos de acción que sean, digamos, efectivos en definitiva. Y cuando la persona contrae una discapacidad o nace con una discapacidad, no pasa a tener otro tipo de capacidades. Las capacidades son las mismas, pero vamos a decir que están minoradas, ¿no?, que están acotadas. Entonces, esto es un concepto importante a que tengamos presente. Y claramente la vivencia no va a ser igual de una persona que nace con esta capacidad deteriorada a una persona que la adquiere en el ejercicio de su vida. No es lo mismo una persona que la adquiere a edad temprana que una persona que la adquiere en edad adulta, ¿sí? Entonces, son consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta al momento de emplear una persona con la condición de la discapacidad. Ahora, cuando pensamos en lo que es la discapacidad también,
tenemos que hablar de algunos conceptos que tienen que ver con la anormalidad y lo normal, ¿no? Como sociedades construimos continuamente en nuestro imaginario y en función también de nuestras normas y de nuestras reglas, qué es lo normal y qué es lo anormal. Y en general, todo lo que esté por fuera de la norma, como sociedad, vamos a tender a excluirlo, a dejarlo fuera. Entonces, de alguna manera, de forma deliberada, definimos quiénes son los in y quiénes son los out, ¿no? Y lo que justamente estamos haciendo ahora como sociedad es una revisión de a quienes hemos durante mucho tiempo dejado afuera, ¿no? Bueno, yo creo que este tema de COVID y el teletrabajo, en algún punto, va a impulsar todo lo que tenga que ver con diversidad e inclusión, porque ya la excusa, por ejemplo, de que una persona con discapacidad que tiene dificultades para trasladarse, bueno, no puede venir a trabajar, bueno, nos damos cuenta que en realidad cualquier persona puede trabajar desde su casa, entonces hasta esto pueda fomentar que las personas con determinado tipo de discapacidades puedan tener mayores chances de insertarse laboralmente, ¿no? Cuando lo que lo estaba excluyendo era esta situación de discapacidad. Entonces, repensar estos conceptos de qué es lo normal y lo anormal, que es lo que estamos haciendo ahora como sociedad, y para eso necesitamos espacios, ¿no?, que nos hagan reflexionar sobre lo que hemos considerado como normal y lo que hemos considerado como anormal. Por eso comencé diciendo esto, ¿no? Qué importante cuando las asociaciones de profesionales generan estos espacios para que todos podamos repensar algunos modelos mentales, algunas creencias que durante años hemos construido. Entonces, hoy hay una mirada distinta en lo que hace referencia a la discapacidad. Hace 30 años atrás, una persona con discapacidad cognitiva, en general se recomendaba que vaya a un colegio para chicos especiales, ¿no?, o con capacidades diferentes. Y cada vez es más propenso hoy en día a que un chico con discapacidad cognitiva, y en función del grado que tenga esta discapacidad, pueda tener su proceso de socialización escolar en una escuela de chicos que vamos a llamar normales, ¿no? O que regularmente utilizamos el término de normales. Y lo interesante es que los niños, al tener un compañero con discapacidad, no lo ven como algo anormal, empiezan a naturalizarlo. Y luego en la vida adulta, cuando tengan un compañero en sus ámbitos laborales que tenga discapacidad, para ellos no es lo anormal, para ellos no es lo raro, no es lo exótico, ¿no? Es lo que han naturalizado desde sus primeros procesos de socialización, como es la escuela o el jardín o la escuela primaria. Entonces, digo, ¿no? El concepto de anormalidad y de normal, los vamos construyendo en función también de nuestras experiencias, ¿no? Para una persona que tiene un familiar o un hijo, o un hermano, un padre con discapacidad, hay una realidad que le es totalmente natural a una persona que no tiene una experiencia cercana de alguien con discapacidad, ¿no? Entonces, los conceptos van variando, van fluctuando, no solo a nivel social, sino también a nivel individual. Y ahí es donde tenemos que revisar, ¿no? Es decir, qué cosas hemos naturalizado, hemos normalizado como sociedad, y qué conceptos, qué ideas, qué creencias tenemos que empezar a deconstruir para formarnos desde un lugar distinto. Déjenme compartirles una experiencia de una compañía, que la compañía en su programa de inclusión había incorporado a algunas personas con discapacidad. Entonces, cuando llaman a la fundación, que digamos que había ayudado a la contratación de estos chicos, dice, mira, lo vemos a fulanito que está un poco desmotivado, que no está viniendo a trabajar en horario, que a veces llega tarde, y la verdad que no sabemos qué le pasa. Entonces, lo primero que le pregunta la persona, ¿no?, es, bueno, ¿pero ustedes le preguntaron a él? No, la verdad que no. Entonces, ¿y por qué no se lo preguntás a él? ¿Vos qué harías si él no tuviese la discapacidad y notas que un empleado empieza a tener ese comportamiento? No, bueno, me siento y le pregunto, bueno, ¿y por qué procederías distinto entonces en función de que es una persona con discapacidad? ¿Por qué no lo hablas? Bueno, entonces
lo hablan y resulta que este chico les cuenta que en realidad le aburría la tarea que estaba haciendo, que no le gustaba, que él quería meterse con cuestiones de soporte técnico, con las computadoras, con las máquinas, de arreglarla, que a él le gustaba mucho arreglar las máquinas. Bueno, cuando el área de recursos humanos releva esto, va con el área de tecnología y dice, mira, tenemos esta persona de nuestro programa de inclusión, que le gusta el área de tecnología, que le gustaría estar acá reparando las máquinas, y el área de tecnología puso el grito en el cielo diciendo es imposible, no va a poder sumar valor, no lo vemos como una opción. Bueno, continuó un tiempo más esta persona en el puesto que tenía, vuelve a aparecer la misma situación de desmotivación, de desgano, hasta que comienzan a trabajar para romper algunos prejuicios en el área de sistemas y que esta persona pueda pasar. Bueno, transcurrido unos 5 o 6 meses, ¿no? Se continúan con las entrevistas de seguimiento al sector de tecnología, y la sorpresa fue que no querían que esta persona se vaya, por el valor que le estaba agregando al sector, por la disposición que tenía, por cómo hasta había generado más unión dentro del equipo de trabajo. Fíjense en este caso, los prejuicios que había respecto de este otro, que es un desconocido, que es algo que desde mi visión, e inconscientemente, es anormal, ¿no? Y que no sé cómo abordarlo. Entonces, lo que no sé, lo que no entiendo, lo que me es distinto, bueno, mejor dejarlo de lado, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en lo que es la concientización y la educación, además, dentro del ámbito laboral, cuando queremos implementar este tipo de prácticas, ¿no? Hay un pequeño texto de Carlos Escler, quiero compartir un párrafo. Carlos Escler es un autor argentino que él ha trabajado mucho todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión para la educación en el aula, y en uno de sus textos él dice, hay un otro en medio de nuestras temporalidades y de nuestras espacialidades que ha sido y es todavía inventado, producido, fabricado, reconocido, mirado, representado e institucionalmente gobernado en términos de aquello que podría denominarse como otro deficiente, una alteridad deficiente, o bien, aunque no sea lo mismo, otro anormal, una alteridad anormal. Es interesante, ¿no? Esto que plantea, como este otro, no sé si han escuchado, se han familiarizado con el concepto de otredad o de alteridad, que se trabaja mucho en materia de diversidad. Esta otredad, este otro que hemos construido y que en general, por desconocimiento, por ignorancia, por falta de educación, muchas veces lo construimos desde un plano de desigualdad, ¿no? Estos otros invisibilizados que les comentaba al principio, y que como sociedad de a poco estamos deconstruyendo para volver a construir esta representación del otro, pero en clave de igualdad, ¿no? Entonces, entendiendo que esta persona que estoy incorporando a mi empresa, a mi trabajo, es un otro distinto a mí, con otras posibilidades, ¿no? Entonces, si yo me conecto con las posibilidades, con lo que el otro puede, claramente hay muchas más chances de lograr un programa de inclusión que sea auténtico y que además motive, obviamente, a la persona, y que además también sea motivador para el entorno, ¿no? Cuando hablamos del concepto de necesidades especiales, ¿sí? Ojo también con esto, ¿no? Hablamos de las capacidades diferentes, las necesidades especiales, ¿no? Y fíjense que cuando utilizamos la concepción de necesidades especiales, seguimos invisibilizando de alguna manera a este otro, que en primer lugar es persona igual que yo, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad, como personas en primer lugar, tienen las mismas necesidades que cualquier otra persona. Y esto no es menor, ¿no? Les voy a comentar otra experiencia. Una compañía incorpora a un chico con síndrome de Down a un equipo de trabajo. Entonces, una de las compañeras de trabajo, cada vez que, digamos, llegaba a la oficina, saludaba a todos, y a este chico en particular siempre lo saludaba con un abrazo y con un beso, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, se presenta la persona de recursos humanos y dice, mira, menganito
de repente ayer me mandó como 50 mensajes y me pregunta, hola, ¿cómo estás? O hola, ¿qué estás haciendo? Y yo ya no sé cómo abordar esta situación, y a mí me parece que él en algún punto tiene como alguna fantasía conmigo y me estoy sintiendo como incómoda. Bueno, entonces cuando se empieza, ¿no?, a indagar, a hacer un doble clic ahí, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué vos pensás que él está actuando así de esta manera con vos? ¿Vos cómo lo estás, de qué forma lo estás tratando vos? No, bueno, yo por ejemplo, a mí como me da ternura, no sé, es como un osito cariñoso, lo abrazo. Y cuando llego a la oficina lo abrazo y le doy un beso. Bueno, antes que ternura, antes que osito cariñoso, es una persona. Y si vos a cualquier otro compañero, cuando llegás, lo abrazás, lo apapachás, ¿le podés dar a entender algo distinto? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué pensás que Menganito no le vas a dar a entender algo distinto? ¿No? Entonces, esto también es interesante, en el concepto que les decía de, en primer lugar, una persona con discapacidad es una persona. Entonces, tengamos esto presente, que no tiene necesidades especiales, que hay necesidades, en realidad, de tipo fisiológicas, de alimentación, de seguridad, que de alguna manera no va a poder satisfacer de la misma manera que la podríamos satisfacer cualquiera de nosotros sin tener la condición de discapacidad. Entonces, en algunas áreas tienen dificultades para poder satisfacer de manera común y de manera corriente algunas necesidades, ¿no? Por ejemplo, trasladarse, ¿no? Entonces yo en este momento tengo la bendición de, me levanto de la silla y camino hacia donde quiero. Bueno, hay personas que para poder realizar esto tienen que recurrir a un soporte mecánico para poder, por ejemplo, trasladarse de un lugar a otro. Entonces, la necesidad de traslado la satisface, pero de forma distinta a lo que lo hago yo o la que lo hacen algunos de ustedes. Siguiendo en esta línea y un poco, como les decía, profundizando en algunos conceptos, ¿no? La CIF, conocida como la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la OMS, ha ido cambiando, ha ido mutando en los últimos años la mirada sobre discapacidad. Y esto no es inocente, ¿no? Porque esto empieza a poner de relevancia esta deconstrucción que como sociedad estamos haciendo en materia de diversidad y específicamente en materia de discapacidad. Y ya presenta la discapacidad, ¿no?, desde un modelo, desde una concepción de que la persona con discapacidad es un ser bio, psico y social. Bio, psico y social. Y en este sentido decimos que no es un tema menor porque está superando un enfoque reduccionista que había hecho en las primeras definiciones sobre discapacidad, donde se veía a la persona con discapacidad como una persona, en primer lugar, enferma, como alguien dañado. Entonces, el foco estaba puesto sobre el daño que tenía la persona, ¿no? Y como una vez escuché a una persona con discapacidad, sobre lo que está roto no se puede hacer nada, ¿no? Pero, ¿qué sí podemos hacer sobre lo que no está roto? Entonces, aquí es donde digo, tenemos que recurrir a algunas otras disciplinas para tener, digamos, una concepción más bien antropológica que nos permitan entender el concepto del humano. No sé ustedes, pero aquí en Argentina, en las carreras de formación de recursos humanos o de gestión de talento, no existe como materia antropología. Y fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, el objeto de estudio, que son los seres humanos, las personas, ni siquiera se conversa, no hay una materia que lo aborde, ¿no? Y necesitamos tener una visión antropológica, porque si no entendemos o no partimos de una concepción de qué es la persona, desde ahí vamos a disponer de nuestras políticas internas como compañía, pero también como Estado, desde la concepción que tengamos de la persona, y en este caso de la persona con discapacidad, vamos a disponer o vamos a desarrollar de determinadas políticas públicas. Entonces, acá en lo que es la concepción de la persona, tengo que acudir a Víctor Frank, quien ha desarrollado lo que es el análisis existencial y la logoterapia, en donde Víctor Frank apela a dos conceptos, ¿no? Y dice, tenemos que distinguir el yo fáctico del yo facultativo. Entonces, el fáctico es, él cuenta una experiencia de un chico que a los 18 años, haciendo buceo,
se quiebra y queda cuadripléjico de su cuello hacia abajo, ¿no? Entonces, este chico empieza a estudiar psicología y le escribe una carta a Víctor Frank diciendo que se quería presentar, estaba en Estados Unidos, que se quería presentar al Congreso de Logoterapia que iba a tener lugar en Alemania. Y le cuenta, ¿no?, de lo que le había pasado. Y miren qué interesante lo que este muchacho, ya digamos como estudiante, dice, bueno, yo tuve este accidente, quedé con discapacidad, quedé cuadripléjico, y estoy estudiando psicología porque entiendo que desde lo que a mí me pasó, seguramente podré acompañar a otros en sus propios procesos de aprendizaje y en definitiva, de transición de la vida. Y Víctor Frank dice, y termina su carta diciendo, la enfermedad rompió mi cuello, pero no me rompió a mí, ¿no? Y esto es interesante. La enfermedad rompió mi cuello, pero no me rompió a mí. Y acá es donde aparece el yo facultativo, que es el yo de la potencia, ¿no? Es lo que sí puede la persona. Y fíjense en que esto va un poco de la mano de lo que la CIF está haciendo al momento de definir, o de redefinir, mejor dicho, qué es la discapacidad, ¿no? Es decir, concentrarse, poner el foco en lo que la persona sí puede y dejar de mirar o de acentuar la parte dañada. Ahora, la persona con discapacidad puede, pero puede distinto. Y acá es donde nosotros, como profesionales de recursos humanos, tenemos que tener en consideración al momento de incluir una persona con discapacidad en nuestros entornos laborales. Y acá les quiero presentar el concepto de Piaget, que viene de la fenomenología de Husserl, que habla de mirar sin prejuicio, ¿no? Entonces, es una mirada, trabajar en diversidad, es una mirada que convoca la epogé, es decir, aprender a mirar con otros ojos, sacando nuestros propios prejuicios culturales, nuestros prejuicios individuales, a tener una mente lo más abierta posible, para poder trabajar sin además caer en lo que yo digo, hay algunas posiciones radicalizadas sobre la diversidad, que al ser tan radicalizadas terminan siendo excluyentes, ¿no? Entonces, sin caer en esta propia trampa, ¿no? En donde queremos trabajar la diversidad o queremos promover la inclusión, pero adoptamos una posición tan sesgada que terminamos siendo excluyentes. Entonces, este epogé, ¿no?, mirar sin prejuicios, o romper nuestros prejuicios y darnos cuenta de lo que sí el otro puede, darle la posibilidad que pueda, no delimitar nosotros aún más la capacidad que ya de por sí está condicionada por una causa biológica, ¿sí? Bueno, si reflexionamos en cuanto a lo que es discapacidad y sociedad, hay dos conceptos que me gustaría presentarles. Por un lado está la condición de discapacidad, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto de la condición de discapacidad? Bueno, hace justamente referencia a la persona y el cómo se vincula con su contexto, es decir, las limitaciones que la persona tiene para vincularse con su contexto y para tener un desenvolvimiento fluido y normal con el contexto en el cual interactúa. Y situación de discapacidad hace referencia a la mirada, a la construcción social respecto al fenómeno de la discapacidad y las políticas y la contención que haya, tanto a nivel gubernamental en cuanto a políticas de Estado, como a nivel privado, políticas empresariales, ¿no? Entonces hay que distinguir la condición de la discapacidad de la situación de discapacidad. Entonces, aquí me parece esto de interesante, ¿no? Es decir, cómo muchas veces las barreras en la discapacidad las ponemos nosotros, no son funcionales u orgánicas de las personas, sino que son más bien de parte de la sociedad, ¿sí? Y aquí es donde hay un vasto escenario digamos, del lado de las empresas, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria o responsabilidad social corporativa, entender que las empresas son un actor social que tienen una enorme capacidad de transformación. Hace unas semanas atrás, ¿no?, que se celebraba el Día Internacional del colectivo LGTBQI,
era el aniversario del mes, y de las empresas Forbes, unas 10 empresas mínimo habían cambiado sus logos, ¿no? con el tema del arco iris. Alguna, digamos, se había abierto ahí como un debate, ¿no? Decía, bueno, ¿cuántas lo están haciendo por moda porque se queda bien con esto de cara al mercado laboral, y cuántas lo hacen realmente por convicción? Aún así, considero que independientemente del propósito, bueno, bienvenido sea, ¿no? Porque empieza a ser un efecto espejo. Entonces, en Uruguay están organizando este premio, ¿no? Y esto es inspiracional para que otras instituciones en otros ámbitos, en otros países, empiecen a replicar, ¿no? Estas mismas iniciativas. O empresas que este año de repente no participan, a partir de ver, che, mirá, están organizando un reconocimiento, un premio, y ahí empieza la pregunta, ¿y nosotros qué estamos haciendo al respecto? ¿No? Como yo siempre digo, hacer RC no necesariamente implica desembolso de dinero. Esa es una creencia o un mito que hay, ¿no? Que muchas empresas dicen, bueno, no, hacer responsabilidad social empresaria, tengo que tener un departamento específico, tengo que tener un presupuesto asignado, es decir, puedo hacer RCE sin, digamos, mayores gastos o inversión, ¿sí? Y siempre recordar que en el caso de discapacidad, si voy a implementar una política, necesito un trabajo multidisciplinario, es decir, siempre apoyarse en instituciones que tengan experiencia en el tipo de discapacidad que estoy abordando. No solo por la persona que estoy incorporando, sino también por el entorno de trabajo. Digamos, la persona que estoy incorporando va a tener que desplegar algunos aprendizajes, pero también el entorno de trabajo va a tener que desplegar algunos aprendizajes. Hay un caso que surgió aquí en Argentina, en la empresa SAP, donde estaban contratando algunos chicos con Asperger, ¿sí? Con autismo, y entonces cuenta una de las chicas del programa que estaba participando, que un día su jefe le dice, vamos a tomar un café. Y no sé si conocen algo del Asperger, en donde las personas Asperger, digamos, no leen digamos, son lineales, ¿no? Entienden la literalidad de las cosas, no, por ejemplo, la ironía. Entonces, esta persona dice, no tengo ganas de tomar un café. Entonces el jefe le dice, bueno, en realidad te estoy diciendo que vengas porque necesito reunirme contigo. Y acá lo contaba como una experiencia, dice, bueno, yo aprendí que cuando mi jefe a veces me dice que quiere tomar un café, en realidad quiere reunirse, y él aprendió que si se quiere reunir conmigo, me tiene que decir que se quiere reunir, no que tomemos un café. Pero claro, seguramente nadie había capacitado a este manager en cómo abordar una persona con Asperger, ¿no? Entonces es importante que como empresa, si voy a implementar una política de estas características, que capacite también, que forme, que dé espacio a las personas que están trabajando, que le dé herramientas para saber cómo abordar a este nuevo compañero que va a ingresar, ¿no? Y generar un espacio propicio, un clima de trabajo que sea beneficioso para todos. Entonces, si voy a incorporar personas con discapacidad, hay como 3 elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, que desde el momento que yo estoy abriendo una oferta de empleo, estoy poniendo al alcance de una persona una posibilidad que es probable, y según el tipo de crianza que haya tenido, pensó que en ningún momento de su vida iba a poder acceder o tener. O mismo si contrae la discapacidad en el transcurrir de la vida, quizás en su proceso de duelo también piensa que, bueno, ya hay algunos lugares o algunas posiciones al cual no va a tener acceso, ¿no? Entonces, tengamos presente que el momento que yo estoy abriendo una vacante, le estoy dando la posibilidad a una persona que repiense su lugar en el mundo, ¿no? Es decir, que repiense sus expectativas, sus intereses. Y vuelvo a insistir con esto de, cuando contratamos a una persona con discapacidad, en primer lugar contratamos una persona. Es decir, la persona quiere, le interesa, no es un objeto que pongo en un lugar donde más o menos nos queda cómodo y que podría llegar a suplir lo que necesitamos, sino que es como cualquier otro proceso de selección, ¿no? Donde le pregunto al candidato qué quiere, qué le gustaría hacer, y en base a las necesidades internas que tengo, hago el mejor match posible. Bueno, cuando voy a contratar a una persona con discapacidad, hay que trabajarlo de la misma manera, ¿no? También
¿Me están escuchando? Porque, a ver, no leo, no estoy leyendo, a ver, ¿no? Me escriben, a ver, por chat. Sí, me escuchan, perfecto, perfecto. Bien, entonces, les decía, ¿no? Tener en cuenta el cambio que genera para la persona, cómo va a repensar sus expectativas, sus intereses, y llevarlo, digamos, con la mayor naturalidad posible el proceso. Por otro lado, incorporar una persona con discapacidad implica gestionar el temor a lo desconocido de parte del equipo de trabajo, ¿no? Entendiendo de que hay personas, como les comentaba antes, que quizás están familiarizadas en la temática y hay personas que es una realidad totalmente ajena y diferente. Entonces, desde este lugar también, identificar y trabajar con cuáles son los prejuicios, cuáles son las creencias al respecto. Me acuerdo una vez una persona que me dice, estábamos haciendo un simulacro de evacuación en la compañía y tengo una compañera que está en silla de ruedas y bueno, estábamos saliendo todos y yo no sabía qué hacer, me quedé paralizado. Bueno, lo mejor que puedes hacer es acercarte y preguntarle a la persona si quiere que la asistas o no, cómo se sentiría cómoda la persona, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces el desconocimiento o el temor nos lleva también a la inacción, ¿sí? Y en tercer lugar, cuando incluimos personas con discapacidad, además de tener en cuenta esto que les decía de los equipos multidisciplinarios, es recomendable adoptar lo que se conoce como empleo con apoyo. El empleo con apoyo es un método de intervención que lo comenzó a utilizar la Unión Europea en un programa que tienen que se llama EUSE, en donde hay toda una metodología de trabajo respecto a, digamos, acomodar el puesto en base a lo que sí va a poder la persona. Entonces, hay algunos especialistas, cuando hablamos de especialista hablamos de un profesional que sea especializado en el abordaje de ese tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo alguien que tiene experiencia trabajando con personas con discapacidad visual que profesionales de la salud que tienen experiencia trabajando discapacidad motora o cognitiva, ¿no? Entonces, desde este lugar, adecuar el puesto de trabajo en función de qué sí va a poder y qué no va a poder, ¿no? Entonces, hay como toda una metodología que se lleva adelante y todo un seguimiento y un acompañamiento de las personas mientras dure su estadía en el empleo, ¿no? Y buscando que la persona, otra vez, ¿no? Que estoy contratando, sea tratada en primer lugar como persona. Recuerdo otra anécdota donde una compañía, por situaciones económicas, tenía que despedir personal y de repente no quería despedir a una de las personas con discapacidad que había contratado porque, ¿y cómo lo voy a despedir? Y no, y despido a otro, ¿no? Pero bueno, no está siendo inclusivo entonces en el trato, ¿no? Entonces, bueno, también es trabajar desde el lado de la empresa en cómo tratar y abordar a esta persona desde su calidad de persona y también por otro lado, cómo modificar o adecuar el puesto, la posición de trabajo para que la persona pueda desplegar todo lo que sí puede hacer. Bueno, y por último, y no menor, ¿no? La necesidad de los datos y las mediciones, ¿no? Y un poco desde la tecnología, ¿qué herramientas tenemos? ¿Con qué herramientas contamos en primer lugar para identificar y llevar adelante nuestras estadísticas si soy una organización grande, por ejemplo, de personas con discapacidad? Por otro lado, si yo tengo sistematizados algunos procesos, como por ejemplo programas de reconocimiento o metodologías de desempeño, poder identificar con datos cuantitativos y concretos cuál es digamos, la medición, la productividad que puede tener una persona con discapacidad y a partir de los datos romper también algunos prejuicios que muchas veces hay, ¿no? Esto de no considerar o no construir a una persona con discapacidad en clave de desigualdad. Y entonces una buena manera también de hacerlo y de romper prejuicios dentro de las organizaciones es a través de los datos, de los indicadores de gestión. Y tener tecnología claramente va a ayudar a tener mayor acceso y fiabilidad a los datos.
Hoy se habla mucho de analítica de datos, ¿no? En recursos humanos. Hay que incluir el tema de la diversidad, y también poder identificar los sesgos inconscientes, ¿no? Estos sesgos que van a ser barreras, no solo para la contratación de personas con discapacidad, sino también para el relacionamiento con personas dentro de un equipo. Bueno, intenté ser lo más sintética posible. Como yo siempre digo, diversidad es amplísimo. Yo doy una materia que dura un cuatrimestre y aún así nunca me alcanza el tiempo para abordar toda la diversidad que conlleva la diversidad en sí. Pero bueno, intenté presentar algunas ideas, algunos conceptos que me parecía que estaba bueno que los podamos discutir, que los podamos revisar, analizar. Así que bueno, les dejo mis datos de contacto y me gustaría, bueno, poder escucharlos a ustedes, ver qué preguntas, qué inquietudes tienen para compartir. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Soy de Montevideo, yo soy estudiante de Relaciones Laborales. La verdad que te felicito porque es súper interesante la charla. Superó las expectativas que tenía, no, o sea, me anoté, pero dije, puede estar bueno, pero la verdad que me súper interesó. Es buenísimo saber que en la Universidad de Buenos Aires das clases, ¿verdad? Sí. Que exista una materia en eso para relaciones laborales, la verdad que es re avanzado. Los felicito por eso. Ojalá acá llegara, me súper interesó. Capaz que en algún momento te escribo después por las vías que tú nos diste para interiorizarme más, a ver si se puede, si lo puedo hacer desde acá o algo con más material. Y la verdad que sí, que es algo que, digamos que es lo que ya está, la diversidad, la inclusión, pero que todavía no lo hemos incluido justamente en la sociedad, en todos los aspectos, y sobre todo en lo laboral. A mí me pasa, yo trabajo en la salud, en una institución médica, y muchas veces ha tocado que han venido gente de la colectividad LGTB, sobre todo trans y eso, y claro, es muy difícil, si bien tomas el currículum y eso de pronto, pero claro, es algo que ya está como descartado porque no tenés un espacio físico para darles, por ejemplo, el vestuario, porque tenés ese tema de la incomodidad de si lo pones con el vestuario masculino, en el femenino, que le moleste a uno, le moleste a otro, cómo le molesta a ellos, cómo se sientan. Es todo un tema. Una vez también me pasó que vino una chica a traer, una chica sordomuda, a traer un currículum como auxiliar de servicio. Entonces también cómo orientarlo con un compañero, cómo un encargado, darle órdenes, si no está. Entonces, son muchas cosas. La verdad que sí. La verdad que felicito, es súper interesante el tema, así como te dije, en algún momento me voy a comunicar contigo. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias por el aporte. Hola, Hola. hola, yo soy el hijo, Pablo. Lo escuché, me pareció muy bien el aporte, muy interesante de la charla. Y justo estaba pensando que, bueno, ahora en realidad esto fue más bien por el ámbito laboral, ¿no? La inclusión laboral, pero yo como que siempre, ahora estoy haciendo facultad de, de psicomotricidad y tengo dificultad motriz y está capaz que a veces uno está acostumbrado porque en el trato de los compañeros y amigos del liceo facultad se tratan como normal, pero a veces cuando ya viene la competencia que Hola. Hola. Hola, hola.
Sí, qué pena que se cortó. Acá hay una pregunta de Bea que dice, al incluir la diversidad se necesitan procedimientos específicos para cada discapacidad, oferta laboral, empresa preparada. Sí, ¿no? Como, a ver, yo lo que siempre digo es, como organización, si vamos a decidirnos trabajar en lo que es diversidad, abracemos cuál es la causa que más nos representa o la que queremos trabajar, ¿no? Muchas veces puede ser, bueno, por temas que algún, no sé, empleados que tengan familiares con determinadas características, entonces nos sentimos representados para trabajar ese tipo de diversidad, ¿no? Digo, ¿cuál es la causa que más me mueve? ¿Cuál me moviliza? Y después, en función también del tamaño de la organización, podré trabajar múltiples causas, ¿no? Pero en primer lugar es como vayamos de a poco, ¿no? No pretendamos trabajar todo el paraguas de la diversidad, sino elijamos la causa que más nos hace sentido a nosotros y desde ahí comencemos. Y en cuanto a lo que es discapacidad, sí, cada discapacidad va a tener un tratamiento diferencial y una adecuación de puestos distintos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Loredana quiere hablar, me parece, que dice que tiene silenciado. No sé si alguien más quiere hablar. Okay, acá Leticia dice que hagamos las preguntas por escrito. ¿Alguien me quiere escribir su pregunta? Así yo las voy leyendo y las puedo compartir. ¿Quieren escribirlas? Las pueden escribir por chat. Loredana, no sé si vos querías hacer alguna pregunta. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se empieza a trabajar diversidad en las empresas? Bueno, una forma, en primer lugar, tiene que haber un convencimiento desde la dirección. Si la dirección no está convencida, es como muy difícil poder implementar cualquier tipo de práctica, ¿no? En segundo lugar, identificar cuál es, dentro de las prácticas de diversidad, la que más nos gustaría o nos sentimos en condiciones de poder abrazar. Y nada mejor que para trabajar diversidad, que no sea un proyecto del área de recursos humanos o de gestión del talento, sino que sea un proyecto de la organización. Con lo cual, algo que se está utilizando bastante en muchas compañías es generar comités. Comités que, digamos, los forman los propios empleados, con, claro, la participación del área de recursos humanos. Entonces, a partir del trabajo conjunto en comités, donde además la gente se siente involucrada en la causa, bueno, se empiezan a delinear un poco las acciones. Y digamos, sería recomendable, si pueden, contratar a algún especialista para que los ayude sobre todo a dar los primeros pasos, ¿no? Y sobre todo, como les dije, que son temas bastante sensibles. Acá Verónica Rodríguez, bueno, dice, muchísimas gracias por la charla, son aportes muy importantes. Actualmente trabajo con discapacidad, pero con población infantil y adolescente, y sin duda esta información me es de gran ayuda para colaborar en el desafío. Gracias. El MIDES Pronadis dicta cursos también para funcionarios públicos, dada la legislación vigente que establece cupos de vacantes a cubrir con personas con discapacidad. Bueno, es un dato para ustedes. Puedo compartirles la presentación, no hay problema, yo se la voy a enviar a Leticia. Acá dicen que no solamente para funcionarios públicos, sino para empresas privadas que también pueden solicitar asistencias y que te ayudan en la integración de personas con discapacidad. Perfecto. Y bueno, también esto, ¿no? Como entornos colaborativos de trabajo, generar comunidad dentro de lo que son los profesionales de recursos humanos, para también entender, bueno, cómo una empresa llevó adelante una práctica y cuáles fueron los aprendizajes que tuvieron en cuenta, cuáles fueron los errores también que se cometieron, ¿no? Entonces, generar una comunidad también es importante, tener las experiencias y nutrirse de experiencias de otras compañías,
es importante. Yo me acuerdo en una empresa que hicimos una consultoría en donde querían trabajar diversidad, ¿no? Y entonces dicen, mira, lo único que hicimos fue preguntarle a la gente en qué les parece que tendríamos que trabajar de diversidad. Entonces, bueno, yo les contaba, por ejemplo, de la importancia de que no sé, se visibilice al colectivo LGTBQI, por ejemplo. Y me decían, bueno, pero acá no tenemos ese tipo de problemas, la verdad que nunca tuvimos conflicto, nunca lo hicimos y pensamos que no es importante hacerlo. Entonces, cuando generan esta encuesta que ellos me comentan que iban a hacer, el resultado de la encuesta en cuanto a los intereses para trabajar diversidad de su población, en un 40% de las respuestas, o sea, el porcentaje mayor, fue orientado a que se trabaje todo lo que tenga que ver con el colectivo LGTBQI, por ejemplo. Entonces, por eso también digo, es importante identificar qué necesidades tiene el personal también, ¿no? En materia de diversidad. Porque desde la mirada de recursos humanos, este era un tema que para ellos no tenía mayor trascendencia porque nunca había habido un conflicto. Pero sin embargo sí era una necesidad de parte de sus empleados el que la empresa empiece a visibilizar, por ejemplo, esta temática, ¿no? Y sin lugar a dudas, si tenemos empleados que tienen hijos o familiares con discapacidad, bueno, discapacidad va a ser algo que los va a movilizar, va a ser una causa en la cual van a querer seguramente sumarse o ser parte. Lorendana, bueno, acá están pasando mails. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran compartir, que quieran consultarme? Bueno, no sé, Leticia, ¿qué pensás? Me parece que ya estamos entonces. Valeria dice, ¿cómo sensibilizar a la dirección de una organización? Claro, desde la inclusión. Bueno, interesante tu pregunta, Valeria. Creo que, en primer lugar, hay, digamos, estudios que muestran cómo la diversidad fomenta la creatividad y la innovación, competencias que hoy cualquier compañía requiere en este entorno VUCA, ¿no? Que decimos, en este entorno de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad. Entonces, por un lado, si querés, en el desarrollo de estas competencias blandas, pero por otro lado también repercute en todo lo que es mi marca empleadora, ¿no? En el impacto que genero a partir de. Y me parece que cuando, vuelvo a insistir con esto, ¿no? Cuando hay este tipo de iniciativas como la de la asociación de entregar un premio, cuando hay empresas número uno que empiezan a visibilizar estas causas, empieza a ser el efecto cascada, ¿no? Como que nadie quiere quedarse afuera. Pero me parece que una de las maneras sobre todo de sensibilizar a la dirección, es demostrar realmente los beneficios cuantitativos y de incremento de productividad y de sentido de pertenencia que empieza a haber cuando se trabajan prácticas de diversidad e inclusión. Leticia me pregunta si conozco experiencia o programas de inclusión para personas que quieran reinsertarse en la sociedad. Mira, en Argentina hay una fundación que se llama Diagonal, que trabaja con adultos más 40, ¿no? Y pensemos esto, una persona en el contexto de esta modernidad, más 40 ya casi que es visto como una persona que tiene coartadas sus posibilidades para reinsertarse laboralmente. Y trabaja justamente empoderando a estas personas a partir de darle herramientas desde cómo reconstruir su currículum, cómo presentarse a entrevistas, y después obviamente trabaja con las empresas mostrándole cómo estas personas, que muchas veces no son apetecibles para el mercado laboral, todos los atributos positivos que sí tienen y cómo pueden recapacitarlas para volver a insertarse. Entonces, por ejemplo, Accenture había hecho un programa con ellos en donde necesitaba testing de sistemas, y lo que hizo fue, bueno, contratando a estas personas que el mercado no las estaba queriendo, y los recapacitó, los formó, les dio las herramientas, y bueno, estas personas pasaron todo un programa, ¿no? De capacitación, de evaluación, y las personas que mejores, digamos, habían salido de este programa fueron contratadas luego por Accenture. Fue una iniciativa que hizo junto con Diagonal. Desconozco en Uruguay si hay alguna ONG que trabaje en esa temática. ¿Me escuchan? Sí. No, bien.
un poco como para ir cerrando, pero no sé si tenés alguna otra consulta, Romina. Sí, acá Marisol, cerramos con esta, ¿les parece? Marisol Dale. me pregunta, ¿qué opinas de las normas que establecen cupos para la incorporación de empleados de diversos colectivos? Mira, estoy a favor del cupo, pero es un poco lo que expliqué antes y hay que mirar, estos temas hay que mirarlos más de una mirada antropológica y filosófica, ¿no? Es decir, para romper la inercia de lo que hemos definido como normal, digamos, ¿no? O la inercia de lo que se ha establecido a partir de los grupos hegemónicos, es decir, los que ejercen poder sobre la sociedad y definen, digamos, no me sale la palabra, inconscientemente definen esto de quiénes son los in y quiénes son los out, trabajar y establecer cupos en algún punto ayuda a romper esa inercia. La norma ayuda a romper esa inercia y a partir de la norma luego se empieza a naturalizar. Entonces, desde ese lugar yo celebro la existencia de los cupos. Y para personas que hayan estado en prisión, también, ¿no? Creo que ese es un debate, es una cuestión de políticas de Estado, ¿no? Porque una persona que fue privada de su libertad, ¿qué posibilidades luego les damos socialmente con políticas activas para que se reinserte socialmente? O como sociedad condenamos a que reproduzca una vez más aquello que lo llevó a estar en prisión, ¿no? Es un tema complejo, pero que debería trabajarse con un abordaje integral, desde la propia privación de la libertad para desplegar en la persona valores para que luego cuando termine su condena pueda reinsertarse desde haber incorporado aprendizajes distintos. Gracias, Marisol. Bueno, si les parece entonces, cerramos, muy interesantes sus preguntas, y bueno, gracias por compartir este espacio que, como siempre digo, tenemos que generar conciencia entre todos de la importancia de la diversidad, ¿no? Y de a poquito podemos ir entre todos también generando, hoy desde un webinar, mañana desde una charla de café, desde contarle a alguien, che, mira, estuve en una charla, me dijeron esto, o aprendí tal cosa, ¿no? Y desde ahí podemos tener un efecto multiplicador, y si queremos un cambio en la sociedad, bueno, cada uno desde el rol que ocupa, cómo puede ser parte de ese cambio, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una ¿Me linda escuchan noche. ahí? Sí. Perfecto. Bueno, nada, simplemente para cerrar, agradecerle a Romina, no solamente por el tema que nos ha planteado, sino por la manera como ha desarrollado el mismo. Realmente creo que da para futuras instancias. Pienso que la mayoría de los participantes así coinciden conmigo, y agradecerte particularmente este tiempo y la dedicación. La verdad que fue un gusto haber compartido esta instancia con vos, y ojalá que una vez que se restablezcan las fronteras acá en la región, podamos contar contigo personalmente para seguir andando en y en otros temas de los cuales tenés un gran expertise. Así que de nuevo, gracias por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias, y contentos de que desde Twin estamos arrancando las operaciones en Uruguay, así que bueno, esperamos que vengan nuevos encuentros y, como tú dices, poder estar presencialmente y poder conocernos de manera física. Por supuesto que sí. Bueno, y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos seguramente en algunos días en alguna otra de las actividades que tenemos, como por ejemplo el 5 de agosto, en el marco de nuestra cuarta jornada sobre empleabilidad y mercado de trabajo, instancia en la cual va a estar participando el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, el director general del Instituto Nacional de Formación y Empleo, también destacadas consultoras y economistas, y también el exministro de Trabajo y Seguridad Social, el maestro Ernesto Murro. Tienen más información en la página web, así que el primer encuentro presencial va a ser el próximo 5 de agosto. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.